El impacto arancelario del 10% aplicado por Estados Unidos ha hecho que el crecimiento caiga en proyección del 7 al 2%, por lo que están en riesgo más de 180,000 empleos directos e indirectos. La falta de claridad arancelaria genera una incertidumbre. Ya tenemos un impacto, ese impacto, le pongo un ejemplo, este año cuando comenzamos el año teníamos una expectativa de un crecimiento como del 7% de las exportaciones. Este año yo creo que vamos a estar, si salimos positivos, muy poquito, 1 o 2%. Si salimos negativos, podríamos estar cayendo un 3 a 5%. Y el problema es enorme porque, de nuevo, 5% de 2,000 millones es un montón. Se contempla el desarrollo de la 32 edición del Apparel Sourcing Show del 12 al 14 de agosto, que reunirá a expertos del mercado textil para poder afrontar los impactos arancelarios y buscar nuevos mercados para las prendas nacionales. Durante el 2024, Guatemala alcanzó un 1.932.96 millones de dólares en la exportación de diversos productos textiles y más del 70% de productos se destina a Estados Unidos. A la fecha, Vietnam y Bangladesh son los principales competidores del mercado local. Sin duda alguna, este impacto que podría generarse y estas proyecciones marcan una preocupación real en lo que puede suceder en la economía nacional a raíz entonces de la caída en las exportaciones, pero sobre todo también el riesgo que se tiene, Fernando, con los empleos, que estamos hablando de una fuente bastante fuerte de generación de empleos que las exportaciones tienen en nuestro país, y cómo podría verse afectado también entonces incorporándose ya y ampliando esa tasa de desempleo en nuestro país derivado de las proyecciones que se tienen. A ver, vamos a entrar en un punto que realmente es preocupante para el país, Sandy, claro, con el tema de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Y este sector, que es el textil, el del vestuario, Guatemala había tenido, gracias al Tratado de Libre Comercio, al DR-CAFTA, a lo largo de los últimos años, un espacio preferencial, me atrevo a decir, en función de esa exportación que hacía de todo el concepto vestuario producido en Guatemala y pues llevado al mercado estadounidense. Desde que entra, por supuesto, el presidente Donald Trump y hace estos cambios en función de pues imponer aranceles, incluso países que en este caso República Dominicana, el bloque centroamericano, tenían un trato preferencial a través del TLC, pues sorprende, porque cuando tú analizas la situación que vive, por ejemplo, México, México no tiene arancel en el tema textiles y vestuario. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? El producto guatemalteco es un 10% más caro para el comprador estadounidense versus el producido por México y exportado, obviamente, hacia Estados Unidos. Entonces, ¿estamos en una desventaja? Totalmente. Sí, absolutamente. Esto afecta a nuestro país definitivamente y de una manera terrible. Solo para más o menos ponerle en contexto a usted, amigo y amiga televidente, estamos hablando que este arancel del 10% significa aproximadamente 1.2 millones de dólares diarios, ¿sí? En concepto de incremento para el territorio estadounidense en cuanto al producto trabajado aquí en Guatemala, producido en Guatemala. Dentro de la comunicación que se ha tenido con los importadores en Estados Unidos, pues le han planteado a Guatemala, mire, Guatemala, absorba ese costo para poder seguir siendo competitivo aquí en el mercado. De lo contrario, Vietnam, Bangladesh y México se lo van a comer. ¿Y cómo sería esta estrategia? Imagínate, poder entonces absorber ese 10%, menos ganancias. Claro. Realmente representa mucho más que solo decir, absórbalo usted. No es que también se tenga la condición de poderlo hacer, ¿no? Es un riesgo bastante fuerte. Totalmente. Y es que fuera de reducir márgenes de ganancia, a ver, recordemos que tú en el esquema de la iniciativa privada estás trabajando y arriesgas el capital y estás con ese permanente contacto con los bancos que te están facilitando el acceso a créditos y tú le vas dando vuelta al dinero. Estamos hablando de millones, por supuesto, no es una inversión pequeña. Generas
lo más importante para la estabilidad macroeconómica de nuestro país, que son las fuentes de empleo. El grande de los inconvenientes es que, fíjate, de mayo del 2024 para mayo del 2025 ya se reportaron más de 7.800 empleos perdidos. Es una cantidad muy fuerte. A eso súmale la gente que viene deportada de Estados Unidos. A eso súmale los empleos a nivel de la economía informal en el país. Estamos en una situación complicadísima. Y, por supuesto, lo que sucede hoy por hoy. Hay productos que en la mayoría de casos, mes a mes, tienen un incremento en sus costos. Yo no sé si a ti te pasa, ya lo habíamos hablado en algún momento, pero tú vas a hacer tu súper y te das cuenta que el producto que comprabas hasta hace un mes, un shampoo, un acondicionador, algo para tu hijo, algo para comer con tu esposo, y te das cuenta que lo fuiste a comprar ahora con 10, 15, 20 quetzales más caro. Sí. Entonces hay, pues obviamente, una información permanente por parte del Banco de Guatemala que es interesante de analizar, porque se plantea que realmente nuestra moneda sigue siendo fuerte, nuestro quetzal sigue manteniéndose, y tú lo ves con el tipo de cambio. El grande de los inconvenientes es que ese mismo billete de 100 quetzales no te sirve para comprar la misma cantidad que te sirvió hace 15 días. No. Entonces hay una devaluación que va fluctuando, ¿verdad? Baja, después a la alza, se mantiene, y si te toca ir al mercado cuando está obviamente a la baja, es donde te fue bien, pero si vas cuando está a la alza, entonces ahí es donde esos 100 quetzalitos ya no te sirven para traer lo mismo hace 15 días. Y pues obvio, cuando tú estás ahí platicando y haciendo negocio, y sobre todo la característica del chapín, el regateo con quien te vende el producto, pues esa persona también tiene que mantener su margen de ganancia. El sector textil es lo mismo, son grandes cantidades las que se entregan de producto que se hace en Guatemala a Estados Unidos, pero hoy están entrando con un 10% más por el arancel impuesto a Guatemala. Y el grande de los inconvenientes también, fuera de lo que estamos hablando, Sandy, estamos a pocos días de terminar julio, empieza agosto. ¿Qué significa esto? Agosto es como cuando ya vas en la parte de arriba del resbaladero y vas a la parte final. La misma analogía te pongo con llegar a fin de año. La época navideña significa uno de los espacios de venta más importantes para el sector textil guatemalteco. Y si no se logra tener un cambio en la estructura de cómo se nos está imponiendo ese arancel de 10%, de acá a un mes, mes y medio, se va a ver afectado pues, ese pedido que normalmente años atrás no había tenido nunca ningún tipo de inconveniente hacia Estados Unidos en materia de la ropa que se exporta desde acá. Y estás hablando de una pérdida millonaria en dólares. O sea, o se solventa este tema con mesas en donde los principales productores guatemaltecos puedan estar con los comerciantes de allá. Te estoy hablando de Agexport, te estoy hablando de Vestex, y que logren a través de las comunicaciones en conjunto con el Ejecutivo que esto pueda tener otra visual, o de lo contrario nos va a pegar de una manera fuertísima el fin de año 2025. Sin duda alguna, es una estrategia que se debe plantear entre el sector privado y el público, porque al final es un tema que les compete a ambos para, de esta manera, buscar alguna estrategia para poder abarcar este nuevo escenario que estamos teniendo, porque imagínate, una proyección de caída que se esperaba un 7% en crecimiento y ahora entonces se puede tener un 2%, claro. Sí son números bastante fuertes que creo que nos va a afectar a todos, sinceramente. Así que esta es la problemática, esta es la situación que está teniendo en cuanto a las exportaciones, especialmente en el área de textiles y obviamente en el resto de productos que también se va viendo, porque vemos entonces esta imposición de aranceles por parte de Estados Unidos que ya empieza a tener sus repercusiones. Vamos a hacer una pausa en este instante, regresamos enseguida con nuestro segundo análisis.